Carl Newton Mahan nació en 1922 en Paintsville, condado de Johnson, Kentucky. Vivía con sus padres, John y Cora Mahan, en una casa pequeña y sencilla. Su padre trabajaba como taxista. La familia no tenía muchos recursos, algo común en las zonas mineras de Kentucky en aquella época. Carl aún era demasiado pequeño para asistir a la escuela cuando todo ocurrió. El 18 de mayo de 1929, Carl salió con su amigo, Cecil Van Hoos, de 8 años. Ambos niños estaban recogiendo chatarra con la idea de venderla para ganar algo de dinero. Mientras buscaban, Carl encontró un trozo de hierro. Cecil se lo quitó y lo golpeó con él. Molesto, Carl corrió de regreso a su casa. Subió a una silla y tomó la escopeta calibre 12 de su padre. Luego volvió caminando hasta donde estaba Cecil. Según los informes, Carl gritó: «Te voy a disparar», y entonces apretó el gatillo. Cecil recibió el disparo en el pecho. Trató de correr, pero se desplomó. Una vecina, la señora Manuel Fitzpatrick, fue testigo del hecho. Corrió a ayudar a Cecil y lo llevó al hospital. Lamentablemente, Cecil falleció poco después de llegar. Carl fue detenido y enfrentó cargos por lo ocurrido. Su juicio comenzó apenas 5 días después, el 23 de mayo de 1929. En la corte, Carl no parecía entender del todo la gravedad de la situación. Se le vio riendo y jugando con sus amigos durante los recesos. Le dijo al jurado que no sabía que el arma estaba cargada. Tras una breve deliberación, el jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario. El juez John W. Butcher lo sentenció a 15 años en el reformatorio de Glendale. Se suponía que debía quedarse allí hasta cumplir 21 años. La idea de enviar a un niño de 6 años a un reformatorio causó conmoción en todo el país. Muchos criticaron duramente el fallo. Se creía que el sistema no había tomado en cuenta la corta edad de Carl ni su falta de comprensión. Incluso el reconocido abogado Clarence Darrow se pronunció en contra de la decisión. Dijo que, si se podía juzgar a un niño tan pequeño de esa forma, lo mismo podría hacerse con los animales. A raíz del escándalo público, el caso fue apelado. El juez Jeff Bailey intervino y bloqueó el traslado de Carl al reformatorio. Después, el caso fue desestimado. Carl fue liberado y regresó a vivir con sus padres. Tras el juicio, la familia se mudó a Louisville, Kentucky. Carl creció y eventualmente se casó. Trató de llevar una vida normal, pero las dificultades no terminaron. En 1942, su hermano menor, James, murió ahogado accidentalmente, lo que afectó profundamente a la familia. El 18 de abril de 1958, Carl falleció a los 35 años. Se quitó la vida. Está enterrado junto a su familia en el cementerio Evergreen. ¿Pero qué pudo llevar a un niño de 12 años y a su hermana de 13 a cruzar juntos un límite tan extremo? Curtis Fairchild Jones nació en 1986, en Alabama, Estados Unidos. Creció junto a su hermana mayor, Catherine Jones. Su vida en casa era inestable. Informes posteriores revelaron que ambos sufrían abusos íntimos no deseados por parte de un pariente masculino que vivía con ellos. Ese mismo pariente había sido condenado en 1993 por agredir a la hija de su pareja. Los servicios de protección infantil investigaron en varias ocasiones. La más reciente apenas 4 meses antes del hecho fatal. Pero nadie sacó a los niños de esa situación. Curtis incluso compartía habitación con ese pariente. El 6 de enero de 1999, en Port St. John, Florida, los dos hermanos llevaron a cabo un plan que ya venían discutiendo desde hacía tiempo. Curtis tenía 12 años y Catherine, 13. Tomaron la pistola semiautomática de Nine Mim de su padre. Dispararon contra Sonia Nicole Spates, la pareja de su padre, de 29 años. Ella estaba armando un rompecabezas en el comedor cuando recibió 4 disparos. El ataque terminó con su vida. Después, movieron el cuerpo al baño e intentaron limpiar las manchas de sangre con cloro. Luego corrieron a casa de un amigo, diciendo que el disparo había sido un accidente. Cuando ese amigo empezó a sospechar, los hermanos se escondieron en el bosque cercano. Las autoridades los encontraron allí a la mañana siguiente. El motivo era complejo. Dijeron que sufrían abusos constantes por parte del pariente. Sentían que ni su padre ni la pareja de él los protegían. Al principio, habían planeado hacerle daño al pariente, al padre y a la pareja. Pero como el pariente no estaba presente, actuaron solo contra la mujer. Los niños fueron acusados de homicidio en primer grado y juzgados como adultos. En ese momento, eran los más jóvenes en Estados Unidos en enfrentar un juicio de adultos por un crimen de ese tipo. Podían recibir cadena perpetua. Finalmente,
Ambos aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Se declararon culpables de homicidio en segundo grado. Cada uno recibió una condena de 18 años de prisión y libertad condicional de por vida. Curtis cumplió su condena en la prisión de South Bay, en Florida. Fue liberado el 28 de julio de 2015, tras cumplir 16 años. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en ministro ordenado. Al salir, enfrentó el desafío de reintegrarse en una sociedad que había cambiado mucho. Tuvo que reaprender cosas básicas, como usar la tecnología moderna y manejar las rutinas diarias. El siguiente niño tenía solo 12 años. Su hermano 13, la víctima, su padre. El 26 de noviembre de 2001, ocurrió algo profundamente perturbador en Cantonment, Florida. Dos hermanos, Alex King, de 12 años, y su hermano Derek, de 13, estuvieron involucrados en un acto que dejó a muchos sin palabras, intentando entender cómo pudo haber sucedido. Mientras su padre, Terry King, dormía, lo golpearon varias veces con un bate de béisbol de aluminio. Luego prendieron fuego a la casa, esperando así ocultar lo que habían hecho. Terry King tenía 40 años. Era un padre soltero que criaba a sus hijos solo. La madre, Kelly Marino, había abandonado a la familia en 1995. La vida de los chicos no había sido fácil. Derek pasó unos 6 años en hogares de acogida antes de regresar a vivir con su padre y su hermano. Apenas 7 semanas antes del crimen, Alex había estado siempre con Terry. La familia enfrentaba muchas dificultades. El dinero era escaso y el vínculo emocional entre ellos era débil. No era un hogar feliz ni estable. En la madrugada de ese día, Derek entró en la habitación de su padre y lo atacó mientras dormía. Alex luego confesó que había animado a su hermano a hackearlo. Después de matarlo, incendiaron la casa para destruir cualquier evidencia. Después fueron a la casa de un hombre llamado Ricky Chavis, un amigo de la familia de 40 años. Chavis ya había sido condenado por delitos relacionados con menores. Al principio, los hermanos dijeron que habían actuado solos, asegurando que querían escapar del maltrato emocional de su padre. Pero más tarde cambiaron su versión. Afirmaron que Ricky Chavis había tenido un papel importante en convencerlos de hackearlo. Él les había dicho que estarían mejor viviendo con él. Alex también declaró en el juicio que Chavis lo había hecho creer que tenían una relación sentimental y que le confesó ser gay. Esto generó una gran pregunta. ¿Era Chavis el verdadero instigador? No hubo suficiente evidencia para acusar a Chavis del asesinato, pero sí fue condenado por ayudar a los hermanos después del crimen y por ocultarlos en su casa sin informar a nadie. El caso fue complejo. La fiscalía tomó una estrategia poco común: acusar tanto a los hermanos King como a Chavis por el mismo crimen, pero con diferentes versiones de los hechos. Al final, Chavis fue absuelto del cargo principal. Los hermanos fueron jalados culpables de homicidio en segundo grado y de provocar el incendio. Sin embargo, el juez anuló ese veredicto debido a errores en el juicio. Finalmente, los chicos aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Se declararon culpables de cargos en tercer grado y de haber iniciado el fuego. Derek fue sentenciado a 8 años. Alex recibió 7. Por su corta edad, fueron trasladados de prisiones para adultos a centros juveniles. Alex fue liberado el 9 de abril de 2008, tras cumplir 6 años. Derek salió el 7 de marzo de 2009, luego de cumplir 7. Después de salir, la vida no fue fácil para ellos. En 2011, Alex volvió a tener problemas por violar su libertad condicional tras verse involucrado en un accidente de auto y huir del lugar. Lamentablemente, Alex falleció por causas relacionadas con sustancias en Montana el 23 de abril de 2024. Tenía 35 años. Carol Edward Cole nació el 9 de mayo de 1938 en Sioux City, Iowa. Fue el segundo hijo de Laverne y Vesta Cole. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a California, donde su padre consiguió trabajo en un astillero. Durante la Segunda Guerra Mundial, Laverne fue enviado al servicio militar, lo que dejó a Vesta a cargo del hogar. Mientras su esposo estaba fuera, Vesta comenzó a salir con otros hombres. A menudo llevaba al pequeño Carol con ella y lo obligaba a guardar silencio. Incluso lo vestía como niña, lo cual lo convirtió en blanco de burlas y acoso por parte de otros niños. Estas experiencias marcaron profundamente su infancia. Cuando Carol tenía apenas 8 años, ocurrió algo trágico. Empujó a un compañero de clase llamado Duane a un lago en Richmond, California. El niño no sobrevivió. En ese momento se creyó que fue un accidente, pero años después, Carol confesó que lo había hecho a propósito.
Dijo que estaba lleno de ira y que necesitaba desquitarse con alguien por el trato que recibía de su madre. A medida que crecía, Carol comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más problemático. En su adolescencia, fue arrestado varias veces por robos y consumo de alcohol en público. Más tarde se unió al ejército de los EU, pero en 1958 fue dado de baja por robar armas que no le pertenecían. En 1960 se acercó a dos parejas en un lovers lane, un lugar apartado donde las parejas se reúnen, e intentó hacerles daño. Poco después, se presentó ante la policía de Richmond y les confesó que tenía impulsos violentos hacia mujeres, con fantasías que incluían impedirles respirar. Entre 1971 y 1980, Carol cometió una serie de crímenes en varios estados: California, Texas, Oklahoma y Nevada. Sus principales víctimas eran mujeres, muchas de ellas conocidas en bares. Después de pasar tiempo con ellas, las atacaba y les quitaba la vida mediante asfixia. En algunos casos, conservaba sus cuerpos durante días y continuaba con comportamientos perturbadores incluso después de su fallecimiento. En un caso en Oklahoma City, llegó aún más lejos. Desmembró el cuerpo de una mujer y arrolló las partes en diferentes basureros por toda la ciudad. Más tarde explicó que veía a estas mujeres como reflejos de su madre, y que actuaba como una forma de venganza hacia ella. Muchas de sus víctimas fueron mujeres con las que socializaba mientras bebía. Carol fue arrestado el 30 de noviembre de 1980. Para abril de 1981, fue declarado culpable de 3 homicidios en Texas y recibió cadena perpetua. En 1984, después de la muerte de su madre, aceptó enfrentar nuevos cargos en Nevada. Fue jalado culpable de 2 casos más ocurridos en 1977 y 1979. Esta vez fue sentenciado a muerte. Pasó sus últimos años en la prisión estatal de Nevada en Carson City. Durante ese tiempo, se convirtió al catolicismo y fue bautizado el mismo día que estaba programada su ejecución. No presentó ninguna apelación, diciendo: «Sé que lo haré de nuevo si alguna vez salgo de prisión. Soy un peligro para la sociedad». El 6 de diciembre de 1985, su sentencia fue ejecutada mediante inyección letal. Fue la primera persona en Nevada en recibir este método. Su última comida incluyó camarones jumbo, papas fritas, ensalada con aderezo francés y sopa de almejas estilo Boston. Después, su cerebro fue extraído para que científicos lo estudiaran e intentaran entender qué lo llevó a actuar así. Pero ¿qué pasa cuando una amistad infantil termina en algo impensable? El 15 de febrero de 2003, en Ephrata, Washington, Craig Sorger, de 13 años, perdió la vida a manos de 2 amigos de 12 años, Evan Savoya y Jake Aiken. Craig tenía autismo y asistía a clases de educación especial. Evan era un estudiante popular y bromista de clase, pero tenía antecedentes de acosar a niños más pequeños o menos populares. Jake tenía problemas del habla y también había sido víctima de burlas. Ambos asistían a clases de educación especial y enfrentaban desafíos de aprendizaje. Eran amigos desde los 2 años. Ese día los chicos invitaron a Craig a jugar al parque Oasis. Mientras estaban allí, Savoya dejó caer una roca sobre el cuello de Craig, haciéndolo caer. Luego lo golpeó repetidamente. Jake también participó, atacándolo con una rama. La autopsia reveló que Craig tenía 34 heridas punzantes en la cabeza y el cuello, 5 en el pecho y torso, y al menos 20 lesiones por golpes. Cuando se encontró el cuerpo de Craig, la policía interrogó a los 2 chicos. Sus historias no coincidían y había manchas rojas en su ropa. 3 días después, fueron arrestados y llevados al centro de detención juvenil del condado de Grant. A pesar de tener solo 12 años, ambos fueron acusados como adultos, convirtiéndose en los más jóvenes en enfrentar cargos adultos en el estado de Washington desde 1931. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Jack admitió su participación en la muerte de Craig y aceptó testificar contra Evan. Fue sentenciado a más de 14 años de prisión. Evan siempre sostuvo que era inocente. Sin embargo, con el testimonio de Jack y otras pruebas, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Fue condenado a más de 26 años. En 2011, la condena de Evan fue anulada porque parte del juicio se llevó a cabo a puertas cerradas. En 2013, se declaró culpable de homicidio en segundo grado y recibió una sentencia de 20 años. Jake fue liberado en febrero de 2017. Actualmente vive en Greenville, Carolina del Sur, donde trabaja como activista contra el aborto. Está casado y tiene 2 hijas. Evan fue liberado en febrero de 2023. Vive en Portland, Oregon, junto a su esposa Ejija, pero que impulsa a un niño de 10 años a llevar un arma a la escuela y cambiar para siempre a toda una comunidad.
James Osmundson nació en 1983 en Butte, Montana. Ambos padres vivían con SIDA y fallecieron cuando James aún era muy pequeño. Después de su muerte, James creció en un hogar monoparental. Desde temprana edad, tuvo dificultades emocionales y sociales. Perder a sus padres tan joven lo dejó con una sensación constante de soledad y confusión. Estas luchas jugarían un papel clave en lo que ocurrió más adelante. El 12 de abril de 1994, James tenía solo 10 años. Ese día llevó una pistola calibre .22 a la escuela primaria Margaret Leary, en Butte. Según los informes, había sido víctima de acoso por parte de compañeros debido a la enfermedad de sus padres. Quería asustar o posiblemente hacerle daño al niño que se burlaba de él, pero al disparar la bala no dio en su objetivo. En cambio, impactó en el pecho de Jeremy Bullock, un estudiante de 11 años y sobrino del entonces gobernador Steve Bullock. Jeremy no sobrevivió a la herida. El incidente ocurrió durante el recreo. Los estudiantes estaban afuera sin mucha supervisión. El tiroteo conmocionó a toda la comunidad y despertó preocupación sobre la gravedad del acoso escolar y la urgente necesidad de apoyar la salud mental infantil. Las acciones de James probablemente fueron el resultado de una mezcla de trauma, acoso y la falta de ayuda emocional. Había perdido a sus padres a una edad muy temprana y no contaba con el apoyo necesario. Todo eso lo llevó al límite. Aunque James no tenía la intención de herir específicamente a Jeremy, el hecho demostró cuán mal pueden terminar las cosas cuando los niños enfrentan el dolor completamente solos. Después del tiroteo, James fue detenido. Como solo tenía 10 años, no fue juzgado como adulto. En su lugar, fue enviado a un centro privado de tratamiento, donde recibió atención psicológica. El sistema legal consideró que, con el apoyo adecuado, aún tenía posibilidades de rehacer su vida. Años después, en 2016, James, quien ya había cambiado su nombre, fue encontrado culpable de tener material ilegal relacionado con menores en su computadora. Fue puesto en libertad condicional. Esto generó nuevas preguntas sobre el impacto a largo plazo del trauma infantil y si el tratamiento recibido en su niñez había sido realmente suficiente. Debido a que James era un niño en el momento del tiroteo, y porque su caso posterior no incluyó una condena de por vida, no hay detalles públicos como últimas palabras o última comida. La historia de James Osmundson es dura. Muestra cómo el trauma temprano, el acoso escolar y la falta de apoyo emocional pueden llevar a consecuencias trágicas. También es un recordatorio de lo importante que es intervenir a tiempo, especialmente cuando un niño está lidiando con un dolor que no sabe cómo manejar. A continuación, otro niño de 10 años, cuyo hogar escondía un secreto que terminó en tragedia. Joseph McVeigh tenía solo 10 años cuando vivía en Big Prairie, Ohio. Compartía su hogar con su madre, Deborah McVeigh, de 46 años, y su hermana de 15. Vivían en una casa sencilla, un garaje de 2 autos convertido en vivienda. Se sabe poco sobre el padre de Joseph. Tampoco está claro cómo era su vida diaria. La situación familiar y las dinámicas dentro del hogar no se han hecho públicas en detalle. Sin embargo, se informó que Joseph tenía acceso a armas de fuego dentro de la casa. La noche del 2 de enero de 2011 ocurrió algo grave. Según las autoridades, Joseph discutió con su madre. Algunos informes sugieren que el motivo fue una tarea del hogar, como traer lana. En algún momento, la situación se intensificó. Joseph, según los informes, fue a su habitación, tomó un rifle calibre .22 y disparó contra su madre. Luego, caminó hasta la casa de un vecino y les dijo: «Le disparé a mi mamá». Cuando los agentes llegaron, encontraron que Deborah había fallecido. Joseph fue detenido de inmediato. Como solo tenía 10 años, no fue juzgado como un adulto. En su lugar, bajo la ley de Ohio, fue acusado de delincuencia por cometer un acto grave, una manera legal de manejar casos serios en menores de edad. Hubo discusiones sobre si debía ser clasificado como un joven infractor grave. De haber sido así, podría haber permanecido detenido hasta cumplir los 21 años. Pero el público nunca tuvo acceso completo a los detalles del juicio, la decisión final ni a la sentencia que se le impuso. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué llevó a Joseph a hacer lo que hizo. Algunos creen que la discusión por las tareas fue el detonante. Pero probablemente había más detrás: estrés emocional, problemas familiares y el acceso a un arma. Sin pruebas claras, es difícil saberlo con seguridad. Después del incidente, Joseph fue enviado a un centro de detención juvenil. Las autoridades consideraron varias opciones de tratamiento,
incluyendo su ingreso en una institución especializada. Este caso planteó muchas preguntas. ¿Cómo debe manejar la justicia casos tan graves cuando involucran a niños? También generó debate sobre salud mental, crianza y el impacto que puede tener el entorno familiar en el comportamiento infantil. Joseph Hall nació el 19 de junio del año 2000. Sus padres eran Leticia Neal y Jeffrey Hall. Desde el principio, su vida fue muy inestable. Tras la separación de sus padres, Joseph y sus hermanos fueron retirados de la custodia de su madre debido a preocupaciones sobre el ambiente en el que vivían. Terminaron viviendo con su abuela. En 2004, Joseph volvió a vivir con su padre, Jeffrey Hall. Jeffrey era un conocido líder de un grupo que promovía ideologías de odio. Esta influencia marcó profundamente la forma en que Joseph fue criado. La madrastra de Joseph, Krista McCarty, también vivía en la casa. Tenía 3 hijos de una relación anterior. Toda la familia vivía en Riverside, California. Y los niños, incluido Joseph, eran educados en casa bajo un programa escolar especial. Desde temprana edad, Joseph mostró serios problemas de comportamiento. Tenía frecuentes estallidos de ira y había sido expulsado de varias escuelas por su conducta. Los médicos más tarde diagnosticaron que tenía TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y un nivel de aprendizaje inferior al promedio. El 1 de mayo de 2011, ocurrió algo muy grave. Alrededor de las 4 de la madrugada, Joseph tomó un revólver calibre .22 del dormitorio de su padre. Luego usó el arma mientras su padre dormía en el sofá de la sala. Cuando la policía interrogó a Joseph, él explicó por qué lo había hecho. Dijo que ya no aguantaba más el trato que su padre daba en la casa. Los gritos, los golpes y las infidelidades hacia Krista. También mencionó un programa de televisión que había visto, en el que un niño hacía algo similar y no enfrentaba consecuencias. Eso influyó en su forma de pensar. Lo que hizo Joseph no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de años expuesto a violencia y creencias extremas. Su padre lo había llevado a patrullas armadas en la frontera y le enseñó a usar armas desde pequeño. Todas estas experiencias moldearon su visión del mundo. Joseph fue llevado a juicio. Se le acusó de un delito grave. Sus abogados argumentaron que sus problemas de desarrollo y el ambiente nocivo en el que creció debían ser tomados en cuenta. En 2013, el tribunal lo declaró responsable y lo sentenció a 10 años en una instalación juvenil. Debido a su edad, podría ser liberado cuando cumpliera 23 años. Este caso provocó un debate nacional. Algunos se preguntaban cómo debía tratar la justicia a niños en situaciones tan complejas. Otros se enfocaron en los peligros de criar a un niño en un entorno lleno de odio y violencia. Algunos expertos señalaron que Joseph quizás no comprendía del todo la gravedad de sus actos debido a sus dificultades cognitivas. Krista McCarty, la madrastra, también enfrentó cargos. Se le acusó de poner en riesgo a los menores y de permitir el acceso a un arma cargada dentro del hogar. Los investigadores analizaron cuidadosamente su rol en la dinámica familiar y cuánto sabía sobre lo que ocurría en casa. El siguiente niño de 11 años arriesgó todo su futuro por un simple reloj. Anton Woody nació en 1881 en Brighton, Colorado. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero creció en una familia trabajadora. No había señales de que tuviera una infancia difícil. Sus padres tenían empleos comunes y él asistía a la escuela local, como la mayoría de los niños del área. El 2 de noviembre de 1892, ocurrió algo impactante. Anton, con solo 11 años, llevó a un empresario de 48 años llamado Joseph Smith a un área apartada frecuentada por cazadores, no muy lejos de Brighton. Smith había estado presumiendo un reloj de oro que llamó la atención de Anton. Una vez que estuvieron solos, Anton sacó un arma y le disparó por la espalda. Smith no sobrevivió. Después del ataque, Anton tomó el reloj y se marchó del lugar. El cuerpo de Smith fue jalado al día siguiente. Cuando la comunidad se enteró, hubo una gran conmoción. Los investigadores determinaron que Anton lo había hecho principalmente para quedarse con el reloj y tal vez con otras pertenencias. Todo indicaba que había planeado cuidadosamente lo que hizo, creyendo que si nadie lo veía, podría salirse con la suya. Durante la investigación y el juicio, Anton no mostró muchas emociones ni señales de remordimiento, lo que hizo pensar a muchos que era plenamente consciente de sus actos. El juicio comenzó a principios de 1893. Los fiscales presentaron evidencia de que Anton había llevado a Smith al lugar de forma premeditada y había actuado sin advertencia. La defensa intentó argumentar que era demasiado joven para entender lo que estaba haciendo. Después de 16 horas de deliberación,
El jurado concluyó el 24 de marzo de 1893 que Anton era culpable de un crimen grave, aunque no con el máximo grado de planificación. Fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Cuando se anunció la sentencia, Anton no mostró reacción. Salió de la sala en silencio, sin causar disturbios. A continuación, conocerás a otro niño de 11 años, cuya dura vida en Michigan terminó con un rifle. Y una vida perdida. Nathaniel Jamar Abraham nació el 19 de enero de 1986 en Michigan. Creció en la ciudad de Pontiac, un lugar donde muchas familias enfrentaban tiempos difíciles. Su infancia fue inestable. Su madre lo crió sola y tuvo problemas para ofrecerle una vida estable. Nathaniel no tenía una figura paterna presente y vivía en un vecindario donde los conflictos y el peligro eran frecuentes. Todo esto influyó profundamente en su desarrollo. El 29 de octubre de 1997 ocurrió una tragedia. Nathaniel, que apenas tenía 11 años, estuvo involucrado en un tiroteo que acabó con la vida de un joven de 18 años llamado Ronnie Green Jr. El suceso tuvo lugar en Pontiac, Michigan, y causó conmoción por la corta edad del responsable. Durante la investigación, los fiscales expresaron varias preocupaciones. Dijeron que Nathaniel había comentado a otras personas que quería hackearle daño a alguien, usando frases como «voy a dispararle a alguien». También revelaron que había tomado un rifle sin permiso y practicado disparos apuntando a globos. Con esta información, argumentaron que lo que ocurrió no fue simplemente un accidente, sino algo que ella tenía en mente. El caso atrajo atención nacional. Nathaniel fue acusado inicialmente del delito más grave, pero debido a su corta edad, el tribunal debía decidir si era justo responsabilizar a un niño como si fuera un adulto. Su defensa insistió en que su edad y su desarrollo mental debían ser tomados en cuenta. Finalmente, el tribunal lo encontró responsable de un delito menos grave, aunque aún serio. El juez Eugene Arthur Moore decidió no juzgarlo como adulto. En su lugar, lo envió a una institución juvenil segura, donde permanecería hasta cumplir 21 años. El juez creyó que era más importante enfocarse en su rehabilitación que en un castigo estricto. Durante su tiempo en detención, Nathaniel intentó cambiar. Estudió y obtuvo su GED, certificado de estudios equivalentes a secundaria. Incluso empezó a tomar clases universitarias, pero el camino no fue fácil. Tuvo problemas para controlar su ira y dificultades para relacionarse con figuras de autoridad. Su experiencia mostró lo complejo que puede ser ayudar a jóvenes marcados por traumas a cambiar de rumbo. Según la información más reciente, Nathaniel se encuentra en la prisión Ernest C. Brooks Correctional Facility en Michigan. La fecha más temprana para su posible liberación es el 28 de febrero de 2025. Si cumple su condena completa, saldría el 28 de febrero de 2059. Desde su caso original, ha tenido otros problemas legales, incluyendo incidentes con la policía y casos relacionados con sustancias ilegales. El 24 de marzo de 1998, la tranquila ciudad de Jonesboro, Arkansas, vivió un hecho que marcaría para siempre a su comunidad. Dos niños, Andrew Golden, de 11 años, y Mitchell Johnson, de 13, llevaron armas a la escuela secundaria Westside Middle School y abrieron fuego contra alumnos y profesores. Activaron la alarma contra incendios durante el horario escolar, lo que hizo que estudiantes y maestros salieran de sus aulas y se reunieran afuera. Mientras todos estaban agrupados sin saber lo que ocurría, los dos chicos comenzaron a disparar desde un escondite. 4 estudiantes y una profesora perdieron la vida. Otras 10 personas resultaron heridas. Todo sucedió en pocos minutos, pero el impacto duró mucho más. ¿Quiénes eran Andrew Golden y Mitchell Johnson? Andrew Golden nació el 25 de mayo de 1986 en Jonesboro. Visto desde fuera, su familia parecía normal. No había señales claras en su infancia de que algo así pudiera pasar. Mitchell Johnson, nacido el 27 de diciembre de 1984, también creció en Jonesboro. Al igual que Andrew, su historia personal no mostraba pistas evidentes de lo que vendría. ¿Por qué lo hicieron? Hasta hoy no hay una respuesta clara. Algunos creen que eran víctimas de acoso escolar. Otros piensan que tenían una fascinación peligrosa con las armas y el comportamiento violento. Lo que sí se sabe es que lograron acceder a varias armas que tomaron de la casa del abuelo de Andrew. Esa facilidad de acceso, sumada a los posibles problemas personales que enfrentaban, fue una mezcla explosiva. Tras el ataque, ambos fueron detenidos. Se les imputaron múltiples cargos por la pérdida de vidas y los daños causados. Al ser menores de edad, sus casos fueron tratados bajo normas distintas a las de los adultos. El país entero habló del caso.
Muchos debatieron cómo debía actuar la justicia en situaciones tan extremas protagonizadas por niños. En el juicio, sus abogados argumentaron que los chicos eran demasiado jóvenes para comprender por completo lo que estaban haciendo. Los fiscales, por su parte, aseguraron que el acto era demasiado grave como para no aplicar consecuencias severas. Al final, ambos fueron declarados responsables y enviados a un centro de detención juvenil. Por su edad, la ley solo permitía mantenerlos detenidos hasta que cumplieran 21 años. Andrew Golden fue liberado tras cumplir un poco más de 9 años. Mitchell Johnson cumplió un tiempo similar. Una vez en libertad, tuvieron que enfrentar el enorme desafío de volver a una vida normal. La opinión pública estuvo dividida. Algunos creían que merecían una segunda oportunidad. Otros opinaban que sus actos eran tan graves que debieron permanecer encerrados mucho más tiempo. Por ser menores de edad, no enfrentaron penas máximas como la cadena perpetua ni procedimientos como la última cena o palabras finales. Cosas que muchas veces acompañan los crímenes más extremos. La historia de Andrew y Mitchell sigue siendo difícil de contar. Nos obliga a reflexionar sobre cómo lidiar con delitos graves cometidos por niños y si realmente pueden cambiar después de algo así. Robert Robertson nació en 1990 en Forest, un pequeño pueblo en Tasmania, Australia. No hay mucha información pública sobre su familia, pero se sabe que tenía un hermano menor de apenas 2 años. Robert no tuvo una infancia estable ni estuvo bajo una supervisión cercana. Pasaba mucho tiempo solo y, posiblemente, en entornos poco saludables o sin apoyo adecuado para un niño en crecimiento. A los 7 años, ya se le daba la responsabilidad de cuidar a su hermanito. Una tarea enorme para cualquier niño. Y en 1997, ocurrió algo que conmocionó profundamente a quienes lo conocían. Mientras hacía de niñero, Robert golpeó a su hermano pequeño con un trozo de madera. Las heridas fueron graves y el niño perdió la vida. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza por qué lo hizo, pero los expertos creen que fue una combinación de estrés emocional, inmadurez y, posiblemente, algún problema de salud mental no tratado. Como Robert tenía solo 7 años en ese momento, el sistema legal tuvo que abordar el caso de manera distinta. En Australia, los niños menores de 10 años no son considerados legalmente responsables de la misma forma que los mayores o los adultos. Esto significa que Robert no podía ser llevado a juicio ni enfrentar cargos penales. En lugar de eso, las autoridades lo pusieron bajo cuidado estatal. Desde entonces, el enfoque cambió hacia ayudarlo, no castigarlo. Se le dio acceso a terapia y apoyo psicológico. Los profesionales trabajaron con él para comprender lo que había sucedido y por qué. Lo ayudaron a desarrollar conciencia emocional, aprender a manejar el estrés y procesar cualquier trauma pasado. El objetivo principal era ayudar a Robert a sanar y, con el tiempo, convertirse en una persona capaz de vivir de manera segura y saludable dentro de la sociedad. ¿Cómo trata la ley estos casos? En Australia se considera que los menores de 10 años no tienen la capacidad de entender completamente la diferencia entre el bien y el mal. Por eso, la ley no los trata como a los mayores. En estos casos se recurre a los sistemas de protección infantil. El enfoque está en el apoyo, la orientación y la rehabilitación, no en el castigo.